A ver, imaginemos un ejército. Vemos los tanques, los soldados, la tecnología más puntera, y de repente todo se para, se detiene en seco. ¿Por qué? Pues porque su motor invisible, ese sistema que de verdad lo mueve todo, acaba de fallar. Hoy vamos a meternos de lleno a descubrir cuál es ese secreto, el que de verdad define el poder militar. Hay una frase mítica en el mundo militar que la verdad lo clava. Los aficionados hablan de estrategia, los profesionales de logística. Y es que es así. Los planes geniales sobre un mapa, bueno, son una cosa, pero la realidad, la dura realidad de mover comida, balas, combustible a cientos de kilómetros en territorio enemigo, eso es otra historia. De eso, precisamente, va la logística. Vale, entonces, ¿qué es exactamente este sistema? ¿Cómo narices funciona esta red gigantesca que alimenta la maquinaria de la guerra? Pues vamos a desgranarla pieza por pieza para que entendamos de verdad cuál es el motor que mantiene a un ejército en pie de guerra. Bueno, para que nos hagamos una idea de su importancia, vayamos a la base de todo. El arte militar lo define como uno de sus 5 pilares fundamentales. Ojo, uno de los 5 pilares. O sea, no es un añadido, no es algo secundario. Está al mismo nivel que la estrategia, que la táctica. Es que sin logística es muy sencillo. No hay guerra. Punto. Y aquí empieza el verdadero lío, el gran rompecabezas, cómo se mantiene a miles y miles de personas operativas en las peores condiciones que podamos imaginar, a kilómetros de casa. La respuesta está en un sistema increíblemente organizado que se basa en unas funciones clave. Es que la verdad es así de cruda. Un soldado sin balas, pues es una persona con un trozo de metal muy pesado en las manos. Un tanque sin combustible es una caja de acero inútil. La logística, al final, es lo que diferencia a un ejército letal de un simple grupo de gente intentando sobrevivir. Este sistema se divide en estas 8 funciones básicas. Tenemos abastecimiento, mantenimiento, evacuación y hospitalización de personal, evacuación de material, construcción y alojamiento, transporte, mano de obra y, ojo, hasta evacuación y hospitalización de animales. Como vemos, cubren absolutamente todo, desde lo más evidente, como que una bala llega al fusil, hasta cosas que a lo mejor ni se nos pasarían por la cabeza, como levantar un puente o gestionar dónde duermen las tropas. Cada una es una pieza vital. Vamos a ver las más importantes. Venga, empecemos por lo más básico de lo básico, el abastecimiento. Es literalmente el cordón umbilical que mantiene viva a la fuerza de combate. Es lo que hace que llegue todo, desde el agua que se bebe hasta el último proyectil. Vale, ¿y cómo se pone orden en todo este caos de millones de objetos distintos? Pues aquí está la clave, clasificando. Todo, absolutamente todo, se mete en 5 categorías o clases. La clase 1 es lo del día a día, comida, agua. La clase 2, el equipamiento, uniformes, armas. La 3, combustibles y lubricantes, esencial. La 4, cosas más especiales como materiales de construcción. Y la 5, la más crítica, la munición. Esta clasificación es brutal porque permite saber qué se necesita, cuándo y en qué cantidad. Aquí no hay espacio para la improvisación. Pero claro, todo esto no aparece de la nada en el frente. Sigue un viaje muy bien definido. Pensemos en ello como si fuera un río. Nacen unos depósitos base gigantescos en la seguridad de la retaguardia. De ahí fluye a depósitos avanzados, más cerca de la acción, luego a centros de abastecimiento, y finalmente llega a los puntos de distribución, que son los que están pegados a la primera línea. Es una cadena que garantiza que el material llegue literalmente a las manos del soldado. Bien, hasta ahora hemos visto cómo todo fluye en una dirección, hacia el frente. Pero claro, la guerra es caos. Las cosas se rompen y lo que es peor, la gente resulta herida. ¿Qué pasa entonces? Pues que el sistema tiene que empezar a funcionar justo al revés. Es la otra cara de la moneda. Y este es el concepto clave. La logística no es una autopista de un solo sentido, es más bien como el sistema circulatorio del cuerpo. El abastecimiento son las arterias, que llevan sangre nueva, suministros, al frente. La evacuación son las venas, que recogen todo lo dañado, ya sea material o personal, y lo llevan hacia la retaguardia para curarlo, repararlo y, si se puede, devolverlo al combate. A ver con el material. La idea es sencilla. Más vale prevenir que curar. Un buen mantenimiento evita muchísimos problemas. Pero seamos realistas, las cosas fallan. Y cuando lo hacen, porque siempre lo hacen, se pone en marcha un protocolo de reparación que está estructurado hasta el más mínimo detalle. Este protocolo funciona por niveles, por escalones. Son 5. El primero es el propio usuario, el soldado que limpia su arma. Si la cosa es más gorda, pasa al segundo escalón, el taller de la unidad. ¿Aún no se arregla? Pues a los talleres móviles, el tercer escalón. Para averías ya muy serias están los talleres del teatro de operaciones. Y si ya el cacharro está hecho polvo, el quinto escalón son los depósitos nacionales, que son casi como la fábrica original. La idea es que nada, absolutamente nada, se dé por perdido si tiene arreglo. Pero si hay un área donde la logística es profundamente humana, es aquí, salvando vidas.
Para los heridos existe una cadena muy parecida, pero donde cada segundo es oro. El objetivo es uno y solo uno: sacar a esa persona del infierno del combate y llevarla lo más rápido posible al sitio exacto donde le puedan salvar la vida. Y esta cadena de supervivencia también va por escalones, como el mantenimiento. Todo empieza con los primeros auxilios, ahí mismo en la línea de fuego. De ahí al puesto de socorro de la unidad, luego a un hospital de campaña, si la cosa es grave, a hospitales en la retaguardia, y de ahí, si hace falta, hasta un hospital especializado en el propio país. Cada uno de estos pasos está pensado para una sola cosa: que las posibilidades de sobrevivir sean las máximas posibles. Vale, hasta ahora hemos visto el qué hace la logística. Ahora vamos a meternos en el cómo. Es decir, ¿cuál es la filosofía? ¿Cuáles son los principios que hacen que toda esta maquinaria funcione como un reloj suizo bajo una presión brutal? Pues todo este tinglado se basa en 9 principios fundamentales. 9. Pensemos en ellos como si fueran el sistema operativo de la logística. Son las reglas de oro que consiguen que todo el mundo, desde el general que diseña el plan hasta el último soldado que conduce un camión, trabaje bajo la misma mentalidad. No los vamos a ver los 9, pero vamos a centrarnos en 3 que son de verdad la clave de todo. Son los que mejor explican cómo piensa la logística para que nada falle cuando más importa. El primero, oportunidad. En logística, llegar a tiempo lo es absolutamente todo. El apoyo justo, en el sitio justo, en el momento justo. Si la munición llega demasiado pronto, es un estorbo y un peligro. Si llega demasiado tarde, pues es inútil. La sincronización tiene que ser milimétrica. Este segundo es genial, el ímpetu de la retaguardia. A ver, la idea es que el apoyo se empuja hacia adelante. El nivel de atrás es responsable de abastecer al de delante. Es como si la nevera de casa pidiera la leche sola justo antes de que se acabe. El sistema se anticipa y empuja los suministros hacia el frente sin que el de delante tenga que pedirlos. ¿El resultado? Las unidades de combate se dedican a una sola cosa: combatir. Y por último, un principio que parece obvio, pero es vital: la sencillez. En medio del caos, del ruido, del estrés del combate, un plan complicado es un plan que va a fracasar. Sí o sí. Las órdenes, los procedimientos, todo tiene que ser absurdamente simple, fácil de entender y de ejecutar por cualquiera, porque un plan brillante que nadie entiende, pues no vale para nada. Y con esto llegamos al final, con una pregunta que lo cambia todo. Siempre pensamos en la guerra en términos de grandes estrategias, de planes maestros. Pero, ¿y si la estrategia es solo el deseo, el plan sobre el papel, y es la logística la que de verdad te dice lo que puedes y no puedes hacer? ¿Y si el verdadero genio militar no es el que imagina la victoria, sino el que es capaz de construir, pieza a pieza, la máquina que la hace posible? Ahí queda eso.